Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a dar unos minutitos para que se conecten las demás compañeras, porque creo que también ustedes tienen un taller, tengo entendido. Se quedaron en un taller, entonces vamos a ver si van a ingresar o se van a quedar en el taller para ver cómo vamos a trabajar el día de hoy. Cuestiones de dudas que hayan tenido de las tareas, ¿cómo les fue? Dudas, preguntas, quejas, maestra es mucho, ¿cómo les fue con las tareas, las actividades? Maestra, Apenas a hoy se mí las no me ha mando. calificado el ensayo. El ensayo, hoy terminé de calificar hace rato. Ah, ok, es que hace rato, bueno, como a las 2 revisé y no me lo había calificado todavía. Y ahorita estaba calificando los pendientes de la unidad 2. Me quedaron unos, pero tengo entendido que el de usted ya lo Ah, calificó. ok, muchas gracias, maestra. Entonces ahorita lo checo. Ándele. ¿Quién más, chicas? ¿Preguntas? Todavía se lo puedo mandar hoy, ¿verdad, maestra? Yo ando Sí, atrasada. sí, las Pero hoy fechas sí son, falta. las fechas son como una propuesta por la cuestión Sí. de la revisión, porque pues también hay otros Sí, trabajos claro, después se le junta. que se juntan y ya es más complicado. No, hoy tiene el mío. Ok, muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya las miré muy activas en la conferencia, me da mucho gusto verles. Y aprovechen los espacios que nos da la universidad para pues visibilizar las desigualdades y sobre todo aprender un poquito más del tema que a veces lo vivimos y ni siquiera lo identificamos. Entonces, es un área de oportunidad, yo creo que está dando la universidad empezar a visibilizar estos temas y sobre todo que los hagan partícipe, que eso me pareció sumamente interesante. No sé cómo le hayan sentido ustedes la conferencia, pero la verdad que la doctora, muy buena en el área. Excelente su participación. Ok, chicas, entonces empezamos, ¿les parece? Ya estamos la mayoría. ¿Qué les parece? ¿Para quien va ingresando, dudas, preguntas referente al tema? Ok. Muy bien, entonces vamos a empezar porque sí va a estar un poquito más larguito hoy la sesión, es un poquito más cargadito el tema, pero es importante porque vamos a hablar acerca de lo que es el informe psicológico, sus características, cómo se compone, cómo se redacta, qué tengo que utilizar para poder establecerlo, etc. Okay, entonces voy a empezar, si les parece, por compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya logran observarla. Todavía no, maestra. Ya. Ok. Muy bien, aquí logro, vamos a maximizar la diapositiva. Ok, ¿logramos verlo ya entonces? Sí. Excelente. Muy bien, pues vamos a hablar de lo que es el informe psicológico porque es el trabajo final de esta asignatura. Ahorita los voy a ir guiando cómo se realiza, cuáles son sus características. Vamos a hacer una breve práctica aquí para llevarnos una idea, llevarnos la metodología, la estructura para realizarlo en casa y poderlo entregar como actividad final, si les parece. Bueno, empezamos primero. ¿Qué es el informe psicológico? ¿Alguien investigó previamente o qué concepción tenemos referente a lo que es el informe psicológico? Pues sería la presentación de los resultados que se obtienen después de realizar alguna investigación, maestra, o de realizar la aplicación de algún instrumento psicológico como los test o algo, a algún paciente o alguna persona. Así es, muy bien. Sí, hicimos la tarea, la actividad A. ¿Alguien más, compañeras? O también, maestra, cuando se da como ya un tratamiento clínico, se puede pedir un informe psicológico y allí la psicóloga o el psicólogo lo que hace es
dar todos los puntos que encontró, un tratamiento que puede darse, y también, según leí en la lectura que nos proporcionó para la actividad de cierre, pueden ser diferentes tipos de informes. Un informe a lo mejor personal, que es a petición de parte del paciente, o un informe también de carácter legal o jurídico que un ente como un juzgado lo solicita, precisamente para poder llevar a cabo un proceso judicial. Y entonces el informe, como dice mi compañera, y respondiendo a la pregunta de la actividad de apertura, pues tiene una metodología, ¿no? Y la metodología, pues son las pautas para poderlo realizar, pero básicamente, pues es eso, un escrito detallado con cada uno de los aspectos que se derivan del paciente en un tratamiento psicológico. Claro que sí, excelente. Y también es bien importante recalcar que sin diagnóstico, sin un informe previo, pues es complicado brindar una intervención, porque también nos vamos a encontrar con psicólogos o con profesionales, por así decirlo, que ya están haciendo la intervención sin un diagnóstico previo, ¿no? Entonces sí es importante siempre aclarar que lo que es el informe psicológico es el resultado, como bien lo mencionaba la compañera en estos momentos. Entonces, el informe psicológico, Maestra, chicas, ajá, maestra, sí, maestra, también algo que es muy importante en un informe es que no pongamos puntos de vista de nosotros, que el informe sea solo lo que el paciente nos dijo. excelente. Es decir, para nosotros poder redactar un informe, tiene que ser totalmente basado en lo que es la valoración, a través de la estandarización. No es algo que yo creo o es mi perspectiva o de pronto es la intuición que tengo, porque pues obviamente carecería de todo fundamento científico y profesional en este sentido, ¿no? Entonces tiene que estar basado en una metodología, en reglamentos que hay que cumplir, en pruebas que hay que basarnos para que esto sea pues totalmente científico y funcional. Muy bien, compañera, gracias por hacer la observación. ¿Alguien más? Ok, entonces si les parece, continuamos. Como bien lo mencionan, es el cierre, pues finalmente el proceso del psicodiagnóstico, es decir, es ese resultado, es ese informe que nosotros entregamos para que la persona que va a realizar la intervención, ya sea un psicólogo clínico, laboral, social, etcétera, según sea el objetivo de ese informe o a quién lo vamos a referir, pueda tener un registro detallado de lo que es el paciente, su personalidad y dependiendo del objetivo del informe, ¿ok? Su función es comunicar los resultados de la evaluación. Esto debe ser breve, conciso, es decir, un breve resumen. A veces profundizamos demasiado y pareciera que estamos enviando todas las pruebas psicológicas, todo el resultado de la entrevista. Sin embargo, esto debe ser totalmente contundente. Es decir, que sea práctico, que cualquier persona lo pueda leer, que sea claro, que tenga congruencia, que ahorita vamos a ver cómo se va a realizar lo que es la triangulación. Este documento, pues siempre se plasma lo que es la información esencial obtenida de la evaluación psicológica. También se debe de realizar de una forma organizada, sintética, integrada, y es decir, siempre se debe de valorar todo lo que es un contexto particular y sobre todo ver en el tiempo que está pasando, ¿no? Es una descripción valorativa en grandes rasgos. También hay que reconocer, pues hay ciertas citas referente a Talent, por ejemplo, nos mencionaba que define el informe como un documento escrito y este sirve para comprender algunas características de la persona y sus circunstancias. Hay que reconocer pues que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias particularidades, nuestra propia historia, nuestro propio contexto, nuestra propia cultura y siempre se debe valorar de forma individual según sea el caso. Y pues esto tiene la finalidad y nos funciona totalmente el informe para la toma de decisiones y la forma en la que nosotros vamos a intervenir de acuerdo a a las necesidades presentadas de la persona. ¿Cuáles son finalmente lo que son los propósitos del informe psicológico? Y eso es bien importante aclararlo.
según el propósito, es cómo se va a realizar la estructura que va a tener ese informe. Llámese para una selección laboral, para un diagnóstico, para una intervención, para investigación, dependiendo mucho el objetivo, es la estructura. Según el contexto donde nace la demanda, por ejemplo, nos los pueden pedir en un aula, en la dirección, en la parte escolar, a lo mejor un maestro, un director, el prefecto, etcétera. En la parte laboral, a lo mejor necesitamos para un reclutamiento, lo necesitamos para ver en qué área soy más competente, cuáles son mis aptitudes, dónde me desempeño mejor laboralmente hablando, cuál es mi vocación, etcétera. Pues en la parte legal, como bien lo decía la compañera Yariela, en esta situación, pues en los juzgados, en los aspectos, pues ya un poquito más forenses, por así decirlo, forenses y legales, que es donde se desarrolla también. Y pues el área clínica, ya estamos viendo las cuestiones más particularidades, la cuestión de la salud mental, etc. Bueno, dentro de esto, ¿quién es la persona que hace la solicitud o quién lo puede solicitar? Vaya, puede ser desde padres, a lo mejor por curiosidad, porque no, notan ciertas anomalías, y sobre todo ahorita en la cuestión de que tenemos muchísima exposición en redes sociales y de pronto leen un test o a veces una infografía e inmediatamente lo trasladan a los hijos. No sé si les ha pasado o han recibido ciertos comentarios. Es que fíjate que Juanito, mi hijo, también igualito, tiene estos 4 o 5 puntos de la infografía y pues nace una duda. Entonces, si lo comparamos hace unos años, no era tan común que el padre de forma autónoma, de forma voluntaria, llevara al hijo una revisión precisamente de esta índole. Generalmente se llegaba a esta revisión o a esta solicitud ya que había un conflicto con las conductas del infante. Entonces, hoy en día, afortunadamente, hay más apertura a esas situaciones. En el caso también, ¿quién lo puede solicitar? Pues lo que son las autoridades escolares o bien laborales, según sea el caso. Maestros, abogados, incluso otros profesionistas en el área de salud, etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son las habilidades que nosotros necesitamos para poder realizar un informe psicológico? Hay habilidades muy básicas que debemos de tomar en cuenta. Entre ellas, pues primero es el recolectar o el recabar la información. Pareciera algo sencillo, pero contar con la información necesaria para poder realizar un informe psicológico, pues lleva su tiempo, lleva su proceso, su estructura, su objetivo, y es muy importante pues siempre tener esta habilidad para que esto sea lo más funcional y lo más científico posible. El segundo, pues ya que obtenemos los datos, debemos de analizarlo. No es lo mismo analizar que sintetizar. Analizar conlleva esta interpretación, esta valoración, esta deducción de lo que son los resultados, cómo lo voy a interpretar, cómo voy a medir a través de un test, qué test vamos a implementar, etcétera. Y por consiguiente lo que es sintetizar, como bien les mencionaba, podemos tener muchísima información, pero el informe es esta parte puntual, concisa, donde debe de ser sumamente objetivo de acuerdo a lo que se necesita. Y pues ya por último sería integrar. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente vamos a usar un solo instrumento de valoración, puede ser desde la observación, puede ser desde la entrevista, puede ser de la prueba que según nosotros seleccionemos para poder valorar la situación. A eso se refiere lo que es integrar, es decir, ¿qué hago con todos los componentes, con todos los resultados, con toda la información que tengo para poderla establecer en un solo informe? ¿Okay? Y de aquí viene lo que es la famosa triangulación, es decir, ¿cómo corroboro? Porque hay que entender que una cosa también puede ser que a lo mejor estoy observando ciertas situaciones, cierta conducta en mi paciente, pero resulta que hacer en el momento de la entrevista y la prueba no corresponde a lo que estoy observando. Entonces, para nosotros poder brindar un informe, tiene que haber una correspondencia entre la observación, la entrevista y la prueba según que se utilice. Y eso es bien importante lo que es la triangulación. Es decir, sobre todo que no nos podemos ni solamente por así decirlo, basarnos en la observación, porque pues también hay que entender que es una observación a profundidad, es una observación de forma científica, no solamente es
observar por observar, pues debemos de checar características propias, analizarlas, etcétera, y estar al pendiente de la presencia de algún rasgo, de alguna situación de anomalía. Y si solamente utilizáramos lo que es la observación, pues también carecería de esta parte científica donde hay una estandarización. ¿Me explico? Entonces, al momento cuando nosotros sumamos la entrevista con las pruebas, pues ya estamos estableciendo no solamente un instrumento o una técnica, ya estaríamos estableciendo los tres que nos permiten a reducir ese margen de error, por así decirlo. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las características de este informe? Primero, pues es que debe de haber un equilibrio entre los datos objetivos y de abstracción. Es decir, debe de corresponder todo lo que yo he recabado con el objetivo. Es decir, no debo de tener datos de más. Probablemente al momento de hacer la entrevista vamos a indagar y vamos a tener datos de más, pero al momento de bajarlos ya al informe o de plasmarlo al uniforme, vamos a tener una cantidad de datos que van a ser innecesarios. Por eso debe de ser contundente, ¿ok? Referente a lo que es la modulación, bueno, esto se tiende a que debe de ser totalmente, por así decirlo, conciso, es decir, vamos a redactar lo que se necesita, no otras cuestiones que hay que agregar que de pronto no tienen sentido dentro del informe. O, por ejemplo, cuando a veces, como bien lo mencionaba la compañera Diana, cuando anexamos perspectivas propias que de pronto carecen de la información científica que necesitamos. El tercero, pues ser asertivo, es decir, utilizar palabras coherentes, palabras que tengan una secuencia, que correspondan a lo que nosotros estamos observando, lo que estamos valorando con también la entrevista, ¿ok? Pues interesar al lector, que esto sea lo más práctico posible, porque sí nos ha tocado de pronto leer informes que son con muchos tecnicismos que a lo mejor un psicólogo clínico a un psicólogo social tenemos que investigar ciertos términos, etcétera. La idea es que el informe sea algo práctico para la persona que va a intervenir y lo pueda entender. ¿De acuerdo? Pues ejemplificar en muchas ocasiones, por ejemplo, a veces cuando redactamos no nos damos a entender porque hay ahí fallas en la cuestión de la redacción o no plasmamos correctamente la idea. Entonces, si lo acompañamos conforme a un ejemplo, a una observación, a una experiencia que nosotros tuvimos con el paciente o alguna conducta que que es importante ejemplificarlo para que la otra persona lo pueda entender mejor. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando están estudiando, cuando están en clases, a veces con un ejemplo clarifican las ideas. ¿Les ha pasado? De pronto decían, híjole, no le entiendo o no entiendo qué me está diciendo la maestra, pero de pronto brindó un ejemplo y aterrizamos la información o lo trasladamos a nuestro contexto y es cuando se da el aprendizaje. Pues aquí es algo similar. Probablemente a lo mejor mi redacción en algún momento no cumple con el objetivo, no me estoy dando a entender, pero si lo acompañamos de un ejemplo, de una conducta repetitiva, de una conducta que de pronto nos dio ciertos rasgos, cierta anomalía, pues ya lo acompañamos y la persona que lo va a leer lo va a entender o bien lo va a interpretar de la mejor manera. Y por último, pues facilitar el proceso de la toma de decisiones. El informe no es otra cosa que su finalidad es saber qué vamos a hacer con esta información que ya tenemos, como propiamente lo dice su nombre, que ya tengo el resultado, ¿ahora qué? ¿Qué propongo? ¿Qué hacemos? ¿Qué intervención? Es decir, el informe nos va a decir hacia dónde nos vamos a dirigir, si hay que referirlo con un especialista, si hay que hay que canalizarlo, etc. ¿Ok? Entonces, también valdría la pena decir pues que el informe es descriptivo y debe incluir recomendaciones, pues entre las cuales es conveniente tomar en cuenta los diferentes intereses, necesidades del examinado y de la sociedad. Es decir, a veces nos vamos a encontrar a lo mejor con algún test que de pronto proviene de otra cultura, de otra época, no está tan actualizado y por eso hay que tomar también en cuenta las necesidades del contexto, del paciente, del tiempo, etc. Probablemente lo que antes se consideraba una patología, hoy en día a lo mejor ya no se considera una patología, ya pasó a ser parte de una conducta más y no de una anomalía.
Ahí vamos a ver casos así comúnmente. El contenido del informe, ¿qué debe de llevar mi informe? Que esto es lo mínimo, ¿ok? Hay diferentes tipos de informe, como bien se los mencionaba, pero este es uno de los que más se utilizan en la psicología social comunitaria, que es como algo breve, pero contundente y es lo más básico que debe de tener lo que es el informe, ¿ok? Pues primero lo que es la ficha de identificación, que son todos los generales, nombre, apellido, estado civil, escolaridad, sexo, si se identifica con su género, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, quién lo refirió, por qué está, cuál es el motivo, etcétera. ¿Cuáles son las pruebas administradas? Siempre es importante seleccionar y sobre todo especificar para saber cuál es la estandarización, cuál fue el resultado, qué nos dice la interpretación, etcétera. El motivo de consulta, por qué vino, quién lo refirió, fue de la escuela, fue del trabajo, fue por cuestión de curiosidad por parte de los padres de familia, se presentó alguna conducta violenta, etc. La descripción del paciente consiste desde la vestimenta, su comportamiento cuando lo estamos observando, su lenguaje, su vocabulario, su tono de voz, si está concentrado, si le cuesta trabajo concentrarse, etcétera. Es decir, todo lo que nosotros visualizamos desde su aseo, probablemente a lo mejor nos encontramos con personas o de pronto nos van a llegar personas que no denotan un olor, se encuentran desalineados, traen los zapatos desabrochados, su aspecto es sucio, todos esos detallitos que parecieran que en muchas ocasiones uno dice, bueno, es que no es el físico, o sea, no tenemos que valorarlo, sin embargo, pues pueden darnos también información. Y el aseo personal es importante en este caso. No hay que confundir el aseo personal con el aspecto físico. ¿Okay? Los estereotipos y estandarizaciones de belleza son cuestiones aparte, ¿sale? Estamos basándonos en lo que es la higiene, el hábito del cuidado, etc. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, en los aspectos de depresión, de motivación, según sea el caso. Resultados. ¿Mande, Edna? ¿Iba a comentar algo? ¿No? Ah, ok. Hasta aquí, chicas, con esta información, ¿cómo vamos? ¿Vamos rápido? ¿Vamos lentos? ¿Hay dudas? Parece que me van correteando, ¿verdad? Pero no. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicas? No, maestra. Ok. Tengo una duda, ¿mi audio se escucha bien? ¿No se escuchan muchos? Sí, muy bien. Ok. Bueno, resultados de las pruebas, pues como bien, una cosa es las pruebas administradas, ahí vamos a especificar cuáles fueron, la fecha, el tiempo de duración y por qué fueron seleccionadas. Y en resultados de pruebas estamos hablando de la interpretación, del puntaje, del resultado. Las recomendaciones o sugerencias es como la propia palabra lo dice, es si lo vamos a referir, si se sugiere el desarrollo de habilidades sociales, si se sugiere una intervención, si se refiere a trabajar en perspectiva de género, en control de agresividad, etcétera, ¿no? Pues, y ya el resumen, este es opcional, es decir, hay personas que lo agregan al final como una breve conclusión y hay personas que pues simplemente no lo agregan, ahí ya es opcional, ¿sale? Ok. Hasta aquí, chicas. ¿Alguna duda con ello? Pareciera mucha información, pero la verdad que en el libro viene muy bien detallado, viene muy... En el material perdón, en el archivo que les envié o que está en el link de plataforma, viene muy bien detallado, viene con ejemplo y creo que puede ser muy funcional. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con esta información? ¿No? Ok. ¿Todos tienen sus resultados de las pruebas pasadas? ¿Lo tienen a las manos? ¿Del test que hicimos? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, voy a compartir. Sí. Aquí les traje yo el día de hoy un formato.
se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Es el formato básico de lo que debe llevar un informe. Ustedes ahorita las voy a poner a trabajar en pareja, si les parece, lo van a llenar, ustedes van a llenar el de su compañera para hacerlo como práctica el día de hoy, tomando en cuenta el test de la sesión pasada. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, ese informe se va a ir llenando previamente. Vamos a suponer que ya se realizó una entrevista, pero el día de hoy pues la van a ir haciendo y van a ir llenando los datos que conlleva para que lo lleven como práctica para que puedan realizar uno en su casa. ¿Les parece? Ok. ¿Alguna duda para quien va llegando? Están muy Yo, serios. maestra, yo tengo Adelante. duda. Muy bien, El test compañera. que vamos a trabajar con las mismas compañeras o son diferentes. Ahorita vamos a ver cómo porque lo voy a hacer de forma aleatoria. Ahorita Gracias, maestra. lo va a arrojar el propio sistema. Ok, les comparto para que lo puedan ver. Es muy breve, la verdad que es de los más básicos. Los tengo. Es como el que les mencionaba ahorita. Al inicio vamos a ver pues lo que vamos a poner, su ciudad, los Mochis, Sinaloa, o los Mochis, Ahome, la fecha tal, ya dependiendo cada quien en qué sector se encuentre. Los datos de identificación, el apellido, nombre, edad, sexo, lugar de nacimiento, fecha, escolaridad, ocupación, etcétera. Los más básicos. Ya cada quien decide si agrega, si pone, si quita. Esta es solamente una propuesta de algo muy básico, ¿ok? El referente, pues, quién lo está, por así decirlo, quién lo está mandando, quién está asignando a que venga a realizar este tipo de informe, cuál fue el motivo, si fue por instrucción escolar, si fue por instrucción laboral, etcétera. El examinador, pues, serían ustedes en este caso, la persona que lo está valorando. Ok. Fecha de evaluación, pues la fecha del día de hoy, o según sea el caso, creo que la valoración la hicieron la semana pasada. Técnicas utilizadas, si utilizaron entrevista, etcétera, prueba, etcétera. Y pruebas administradas, ahí tienen el nombre del test, el motivo de consulta, observaciones generales. Hay que tener cuidado ahorita con las observaciones con la compañera, ¿no? Tampoco lo que alcancen a percibir, ¿de acuerdo? De una forma respetuosa para evitar cualquier situación. Análisis de resultados. Ahí vamos a interpretar ya lo que el test nos arrojó. ¿Recuerdan las escalas? La puntuación final. Abajo viene lo que es el resultado. Hay que trasladarlo al informe, ¿ok? Aquí viene lo que es la interpretación, que es lo que les mencionaba, las conclusiones y qué recomiendan ustedes. ¿De acuerdo? Y al final su firma. Cualquier duda, de hecho se los voy a pasar aquí por el chat para que todos tengan acceso a él. Y cualquier duda, aquí voy a estar. ¿Les parece? Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Sí, la idea es practicar para que ya lleven una noción, porque a veces decimos, sí la entendimos, pero llegamos a casa y ¿cómo se hace? ¿O cómo lo hacemos? Esa es la idea. Entonces, ¿cuántos somos? 2, 4. Ok. Vamos a ver qué tantos quedamos. Va a ser al azar, ¿sale? Ok. Muy bien. ¿No le ha aparecido el mensajito, compañera? A mí me regresó. Ok, la voy a mover entonces.
A ver si le aparece ahora. Sí. Ok. Entonces ahorita la veo ahí en el grupo, ¿sale? Se va a integrar con los 3. Compañera Zaira, ¿todo bien? Buenas noches, Diana. Hola, ¿cómo estás? Ya pasó. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Ya pasaría la maestra del archivo? No, le digo a la maestra que estoy en dos dispositivos, en la computadora y en el teléfono, porque haz de cuenta que la computadora no escucho el audio y en el Ah, ok. dispositivo escucho. Entonces, haz de cuenta que me asignó 2 salas. Estoy con Todi y contigo, pero Todi como que Ah, está, ¿cómo se dice? Congelada, como que tiene problemas de conexión. ¿y qué te dijo la maestra? ¿Le comentaste? Sí, le comenté, pero no sé si me escucharía. Chicas, yo no tenía pareja y me salí y me mandó a esta sala. Ah, ok, muy bien. Pero no ha pasado la maestra del archivo, ¿verdad? No. No, Bueno, y en sí, ¿cómo le vamos a hacer para hacer el informe que nos pide la maestra? Muy bien. ¿Listos? ¿Fue tiempo suficiente? Pues sí. nos faltó tiempo, maestra. Les faltó tiempo. Ok. ¿Logramos hacer alguno? ¿Completamos uno? Sí. ¿O quedó algo pendiente o intentamos, pero faltaron detallitos? Ok, pero la idea la tenemos de la estructura. ¿Alguien que desee compartir? ¿Alguien que desee compartir el suyo, el de sus compañeros, el del grupo? ¿Quién inicia? Yo, maestra. Eso, muy bien. Un momento. Voy a pausar la grabación por la cuestión de los datos personales, ¿de acuerdo?